Arranca el partido y le expulsan a un jugador a Sullana, o a Alianza Atlético, que volvía campeones del 36, dicho sea de paso, desde el 2019 que no se jugaba ahí. Le expulsan a un jugador al minuto de juego y la U no supo aprovechar, jugar con un hombre más durante la mayor tiempo del partido, hasta que se va expulsado Giving por doble amarilla. Y ahí es donde la U pierde el partido, ¿no? O sea, Sullana fue muy efectivo dentro de las pocas opciones que generó, concretó, sobre todo en aquella en la que Fernández pone adelante al equipo de Mario Viera en una muy buena definición, ¿no? Fernández la bajó de pecho, se la acomodó con la cabeza y metió el zurdazo imposible para Carvalho. Lo dejaron solo, ¿no? Venían dos hombres por atrás, uno de ellos era Sanelato, si no me equivoco, y al final se le pasa la pelota a Quina y Fernández termina anotando el 1-0. Entonces, ahí está el desaprovechamiento de una circunstancia tan favorable como jugar con uno más desde el minuto. Desde el minuto 1, la U tenía 11 contra 10. No se había terminado Mario Viera de sentar en el banco de suplentes. Es más, creo que ni se sentó, porque siempre sale y se queda parado un rato viendo los minutos iniciales. Y roja para Alianza Atlético. Por una jugada en la que Penny trata de salir jugando, trata de dar un pase a uno de los centrales o a un mediocampista. Se equivoca, le da mordido, la toma Quispe, foul contra Quispe, roja. Al minuto de juego. O sea, no hay mejor manera de empezar un partido que jugando contra 10. Porque yo estaba viendo acá el partido con Gianetti y le decía, bueno, si te pasa eso, preferible a que te hagan un gol a que te quedes con 10, porque vas a jugar 89 y más tiempo con uno menos. Y eso es muy, pero muy desfavorable. Más chances tienes desde la paridad, por lo menos, ¿no? Al final me equivoqué, obviamente, pero por estas cosas que tienen que ver no solamente con el desaprovechamiento de uno de los equipos, que en este caso fue la U, sino también en el aprovechamiento de las pocas situaciones que generó Alianza Atlético, ¿no? Porque Fernández manda a guardar una pelota que puede haber sido la única del primer tiempo para el equipo de Mario Viera. Entonces no hay mejor manera que empezar un partido que con un hombre más. No hay mejor. Yo creería que ni siquiera empezar ganando 1-0. Porque, por ejemplo, le pasó a Cristal ayer que anota un gol muy rápido, empieza a dar una licencia a partir de que ya se sabía como que demasiado ganador antes de tiempo, ¿no? Y eso llevó a que le dé ciertas licencias a ADT y ADT respondió en el segundo tiempo con el empate 1-1 hasta que Cristal dijo, no, ya, vamos a jugar en serio, salió para adelante, ¿no? Entonces, no hay mejor manera, incluso mejor que anotar un gol rápido, que jugar desde el minuto 1 con uno más. Y eso es culpa de la U. Que la U no haya sabido jugar con un hombre más durante una gran cantidad de tiempo, no recuerdo el minuto en el que fue expulsado Giving, pero sobre todo que ese golpe inicial no lo haya aprovechado, habla mal de la U. Y por supuesto que habla bien de Sullana, porque Sullana se replegó, empezó a jugar mucho más atrás, cerca de del arco que defendía Penny, pero porque era lo que le tocaba hacer. Era lo que le tocaba hacer. Y en el momento en el que la U tenía el control del juego, en el momento en que la U trataba de salir hacia adelante, en el momento en que la U trataba de buscar algún tipo de claridad para anotar, antes que tener calma, paciencia, antes que tener segundos para pensar cómo hacerle daño a un equipo que estaba jugando con 10, parecía que la U estaba desesperado por el gol. Parecía que el equipo de Companucci estaba desesperado por el gol, parecía que quería hacer el segundo antes que el primero, parecía que quería hacer el gol como sea. Y cuando tienes un jugador más, tienes que detenerte un segundo para elaborar, para jugar, que fue como logró las dos ocasiones sobre el final del partido cuando iba 10 contra 10. Ya no era una U que iba y que dejaba espacio atrás para alguna contra, porque además era mucho más favorable a Sullana que la U desesperada busque el 1-0 en los minutos iniciales cuando Kevin Ruiz, cuando sus delanteros o su gente de ataque tenía todavía resto físico para un contragolpe, que en el segundo tiempo
cuando ya les queda poco aire, ¿no? Teniendo en cuenta que además Sullana tuvo que hacer cambios obligados por la roja y por la lesión de Fernández. Entonces, la U tuvo la paciencia en el segundo tiempo, después del 2-2, que no supo tener cuando estaba con un hombre más y antes del primer gol de Alianza Atlético. Porque hasta ahí lo tendría que haber manejado, tendría que haber hecho correr al equipo rival, no tener ningún apuro de marcar el gol, porque ya sabía que estaba jugando con uno más. Era cuestión de administrar bien la pelota, era cuestión de jugar en campo contrario, pero sin asumir un riesgo indebido. Y asumió ese riesgo indebido Universitario. Y al asumir ese riesgo indebido, fue como terminaron los laterales, ¿no? Llegando tarde a los cierres. Por eso es que en el gol de Fernández viene alguien por atrás de Cabanillas, él cierra tarde, se le pasa la pelota a Quina, y el pecho y cabeza y zurdazo termina siendo un golazo, ¿no? Para Alianza Atlético. Terminó siendo un golazo. Pero, insisto, parecía una U que estaba desesperada por el gol, desesperada por anotar y tratar de que se acabe el partido y manejarlo, que una U paciente, que una U con inteligencia para manejar el hombre de más. Y después que llega el gol de Sullana, el gol de Fernández, que es un golazo, ¿no? Muy buen gol, la definición fue perfecta, sorprende a Carvalho, marca mal el hombre a hombre en el área Universitario, sobre todo con Quina, porque Sanelato le llegaba por la espalda a Cabanillas, le termina pasando, pero a quien realmente se le pasa la marca es a Quina, porque Quina se queda estacionado mirando la pelota y no advierte ninguna llegada del futbolista, que en este caso era el goleador. O sea, si en el área no tienes que dejar, en cualquier caso, ¿no? O sea, si fuese contra Alianza, si fuese contra la U o Cristal, si fuese contra Alianza, en el área, el único que no la puede agarrar es Barcos con comodidad, ¿no? Después, si otro hace el gol, bueno, ya, pero el que no me puede hacer gol es Barcos. En la U es igual. La U debió hacer lo mismo. El que no te puede hacer gol es Fernández, el goleador de ese equipo. Es el que mejor definición tiene. Es el único que no puede no tener marca en el área. Era el único que no podía no tener marca. Y Quina no lo marca, se queda mirando la pelota, imantado, ¿no? Y termina pasándosele para que Fernández marque el 1-0. No sé si merecido, pero sí fue un premio para la efectividad de una Alianza Atlético que se había visto en una gran dificultad, que es quedarse con uno menos, porque hay que verlo desde el lado de la U, pero también desde el lado de Sullana. Desde el lado de la U desaprovechó esa gran oportunidad, que es la mejor manera de empezar un partido con uno más y tener todo el tiempo del mundo para poder tener la paciencia suficiente de manejarlo y ganarlo, pero desde el lado de Sullana fue genial porque dio respuesta a un golpe que había sido inesperado. Nadie se espera salir a la cancha y tener un hombre de menos al minuto, ¿no? Entonces Sullana tuvo la capacidad para responder de buena manera frente a la incapacidad del otro de poder manejar el partido. Y así se acabó el primer tiempo, con una U tratando de ir adelante, tratando de manera desesperada de anotar, y con un Sullana que se paró bien y que destaco una cosa que hizo muy bien Sullana después de que se quedó con uno menos. Y no sé si se hubiese dado si jugaban 11 contra 11, porque es imposible predecirlo en el fútbol. Es demasiado abierta, son demasiadas abiertas las posibilidades como para asegurarlo en este momento. Pero sí se puede asegurar que Sullana en el primer tiempo hizo desesperar a la U, porque fue y le metió patada, fue agresivo, fue a la marca como debería ir a un equipo a la marca siempre, 11 contra 11, pero si es 10 contra 11 también, y mucho mejor. Entonces, la U se vio desesperada porque Sullana, al ser de un equipo tan agresivo que iba al 1 contra 1 a la marca muy fuerte y que trataba de advertir cada posibilidad que buscaba la U por izquierda, por derecha, por el centro, terminó haciendo sentir al equipo de Copanucci, y esta es una opinión personal, presionado. Sullana, desde esa agresividad, desde esa patada, desde esa forma de defender, desde ese mensaje que daba de a mí no me vas a hacer gol y yo te voy a ganar un partido que ha empezado mal para mí y bien para ti y por eso te echo el gol, hizo sentir presionado a Universitario. Por eso es que de una u otra forma buscaron por cualquier lado la posibilidad del gol. Y así se acabó el primer tiempo. 1-0 para Alianza Atlético, y uno decía, bueno, de repente
en el vestuario, antes del vestuario, pero bueno, sigamos con el hilo. En el vestuario, con Panucci, o bueno, con Panucci no estaba, pero la U va a tener que decir, muchachos, tenemos uno menos, es cierto, estamos 1-0 abajo, pero no nos desesperemos, no nos descontrolemos. Y la U parecía un equipo descontrolado. Parecía un equipo descontrolado. Antes de llegar al vestuario, con Panucci hace un cambio. Saca a Murrugarra, que para mí fue un error. Y no lo digo, bueno, ustedes dirán, lo estás diciendo ahorita. Sí, lo estoy diciendo ahorita. Pero bueno, habría que hacer el partido en vivo para haberlo mencionado y que ustedes sepan que para mí fue un error en el momento, porque Murrugarra es el equilibrio del equipo universitario. Dejar a Giving era ser más papista que el Papa, tratar de tener, sí, un pase de salida y un llegador, pero quitarle el desequilibrio a Universitario para cualquier situación de contragolpe, como se dio, por ejemplo, en la situación evidente, que dejó en evidencia que no fue un buen cambio, cuando Giving tiene que cortar y ahí sí ganarse la amarilla, y no la amarilla que se ganó en las otras dos jugadas, para que Alianza Atlético ese contragolpe no lo termine. Giving debió bajar ahí al jugador de Alianza Atlético y no lo bajó. Se ganó otras dos amarillas más tontas de las que hubiese supuesto bajarse al jugador de Sullana, cortar esa acción y que no llegue el 2-0. Entonces, ahí era importante tener a un Murrugarra que sea el encargado de ser ese eje que observa todo el campo por delante y que advierte cualquier situación de contragolpe. Y si tiene que cortar, corta. Si Giving no corta, es porque no está acostumbrado a cortar. Si Giving no se baja en ese momento al jugador de Sullana, es porque no está en su ADN. En su ADN está jugar, tocar, etc. Murrugarra le hubiese tirado a la camiseta, le hubiese bajado, hubiese ido, no sé, lo que fuese, pero se hubiese bajado al jugador del Alianza Atlético y esa acción probablemente no hubiese acabado en gol si es que el árbitro cortaba y le sacaba la amarilla. En esa acción, para mí queda en evidencia que el cambio de Novik por Murrugarra no fue el indicado. Yo creería que si había que cambiar un buen pie por otro buen pie para ponerlo un poco más adelantado y tratar de que Sullana no salga, era sacando a Giving y poniendo a Novik. Volvimos al con Panucci antiguo, ¿no? Ese que dejó ir a los que quitaban pelota en el medio y se quedó solo con Murrugarra, que al inicio lo tenía borrado, para priorizar el buen pie de Jordan Giving, ¿no? Y no sé si necesitaba la U buen pie en esa posición, en ese momento, porque ya Sullana se había replegado. No es que necesitaba salir entre tres o traer una presión, bueno, en fin, ¿no? Tenía que darle un pase a Novik que venía a jugar, o a Quispe, o a los costados y punto. Ese pase lo podía hacer tranquilamente Murrugarra y además ayudarte manteniendo el equilibrio de la U en el medio campo. La U se va al segundo tiempo con el 1-0 en contra. Ya había hecho el cambio de Novik, había entrado por Murrugarra en lo que uno considera, y creo que ustedes también, que fue un error de Panucci. Debió dejar a Murrugarra en la cancha porque era el jugador que le da equilibrio. Y Novik como que de una u otra, o sea, me gustó que no espere a la finalización del primer tiempo para hacer el cambio con Panucci. Que muchas veces los técnicos esperan a que acabe el primer tiempo, ver qué pasa y hacer el cambio. Yo creo que hubo una respuesta rápida y creo que fue una buena respuesta, oportuna. Porque además, si uno lo ve solamente desde el ingreso de Novik, entraba un jugador que podía darle esa paciencia que la U necesitaba en un momento en el que, jugando con uno más y con el marcador del contra, se veía desesperación. Se veía que buscaba el gol como sea. Se veía que quería encontrar de cualquier manera el gol. Entonces, el ingreso de Novik me parecía que era bueno, porque es ese jugador pensante que le da un poquito de pausa, que no se aloca, que no se desespera y que además le suma presencia en el área y posibilidad de gol al equipo de Universitario. Pero Sullana siguió defendiendo bien, siendo agresivo, y ahí acabó la primera etapa. El error fue sacar a Murrugarra, desde mi perspectiva. Pasan al segundo tiempo, la U parece un poco más calmada, ¿no? La U entra al partido como que pensando un poco más qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a proponer, y llega esa acción en la que, a partir de una jugada que tratan de combinar Quintero y Zúcar,
La pierden y se da aquella situación que marcamos, que evidencia, para mí por lo menos, el error de Companucci de haber sacado a Murrugarra, que es el hombre que quita pelotas, el hombre que le da equilibrio al equipo, el hombre que había entrado a este equipo universitario y entró como pieza fundamental, ¿no? Si hubo un jugador que le cambió un poco la cara a la U durante los últimos partidos a partir de su ingreso fue Murrugarra, no porque sea extraordinario desde el juego, porque genere situaciones, porque sea un gestor del mismo, sino porque le había dado el equilibrio que necesitaba el equipo de Companucci. Recordemos que antes jugaba Barco, jugaba Jacob, jugaba Barreto, todos muy futbolistas de buen pie, pero ninguno recuperaba lo que recupera Murrugarra. Entonces, Companucci decide sacar justamente a ese jugador, al que le había dado sentido al equipo. Y ahí es donde se da con la circunstancia en la que Gibbing queda con el jugador de Alianza Atlético, no lo corta, debió cortarlo, no está en su ADN, Murrugarra se hubiese tirado de cabeza probablemente, le hubiese metido una patada para ganarse una amarilla, y al final terminas a Alianza Atlético marcando un golazo, ¿no? El 2-0 es un golazo, una gran definición, primer palo arriba. Para mí Carvalho no estaba bien parado. Si vas a regalar un palo, que regales el más lejano, ¿no? Bueno, si la clava en ese palo, el más lejano, perfecto, bueno, lo aplaudes, ¿no? O sea, genial, gran definición. Pero me parece que Carvalho se tira un poco más al medio que a tapar la posibilidad de remate a su palo. Y bueno, le termina saliendo un golazo a Sullana y fue el 2-0 en otro momento en el que la U necesitaba paciencia y esto lo hacía desesperarse mucho más, ¿no? Esto lo terminó haciendo desesperar mucho más porque ya no era 1-0, ya era 2-0, ¿no? Ya era 2-0 y evidentemente se hacía todo mucho más complicado, ¿no? Buen gol de Jeremy Canela, entonces, para mí cierta responsabilidad de Carvalho, si hay que cubrir un palo tenía que ser el primero, no el segundo. Sin embargo, 8 minutos más tarde, Corso encuentra, Corso nuevamente en el área rival, como ya había aparecido en el primer tiempo con un cabezazo que pasó cerca, se la baja de pecho tras un centro de Quispe a Quintero, se la baja bien y Quintero de zurda anota el 2-1. Hasta ahí como que el segundo gol de Sullana pasó por agua tibia porque la respuesta del equipo de Companucci fue rápida. O sea, el 2-1 de Quintero fue rápido. Luego del gol de la U viene la primera tarjeta amarilla para Jordan Gibbing por una tontería. Si ibas a ganarte una amarilla, que no sea por esa jugada, que era totalmente evitable, que por otra que debió ser la que te saquen y hasta aplaudirlo al árbitro, ¿no? Porque te la saquen, evitabas un gol. En fin, y ahí nomás a los 4 minutos de haber visto la primera tarjeta amarilla, le sacan la segunda roja. Esta es otra de las razones que demuestran por cómo la U no supo aprovechar el hombre de más, ni las circunstancias del partido. Porque ¿cómo te van a votar cuando tu equipo acaba de anotar el descuento y está jugando con uno más? No, pues. Terminan echándolo a Gibbing a los 63 cuando la U había anotado a los 55. O sea, no había pasado ni 10 minutos de que la U había anotado el 2-1 y ya Gibbing era echado, ¿no? De una u otra forma, se le acomoda un poco el partido a la U, lo trata de buscar ya con menos desesperación, porque también ya no había tanta capacidad física, ya las piernas empezaban a temblar un poco, y no encontraba la manera del 2-2, ¿no? Ya no era desde la desesperación que se veía, ya no había una desesperación que se notaba desde el aspecto físico, pero sí que se notaba desde las decisiones. Cuando la U avanzaba y en los últimos 3/4 de cancha tiraba centro y tiraba centro y tiraba centro, o buscaba un remate de larga distancia que no tenía mayor posibilidad. Entonces a los 75 minutos, faltando 15, se dan los cambios, entra Vilca por un Polo que dejó de ser importante en el ataque de la U, como lo había sido probablemente en el primer tiempo, con algunas jugadas
que pudieron acabar mejor, y sale Quintero también, que ya estaba cansado, para que entre Urruti, que volvió, dicho sea de paso, después de meses a jugar un partido. Y justamente cuando se dan los dos cambios, llega el gol de la U. O sea, Companucci mete a los dos jugadores de Universitario y ahí nomás llega el gol de la U. Aldo Corso, de cabeza, vence la portería de Penny y quedaba todavía 15 minutos y lo que agregue Joel Alarcón, el árbitro del partido, como para que el hincha de la U se ilusione, ¿no? Ya se notaba que los cambios le habían dado otra cara al equipo de Companucci y que podía generar alguito más. Y fue así. Y fue así porque Quispe, que había pasado a jugar de volante central, en vez de Giving, que ya había sido expulsado, termina entrando Barreto, porque claro, ya si la U le costaba con Giving, y le costó con Giving de volante central. Por eso decimos que tendría que haber dejado a Murrugarra con Panucci. Le costó a Giving, ¿no? Le costó y mucho. Si le costó a Giving, que por ahí por lo menos tiene más noción de lo que puede ser la posición, por haber jugado ahí en San Martín, siempre acompañado, en esta vez solo, eso es cierto, pero cierta noción, cuando lo pasó a Quispe tras la expulsión de Giving, la U dejó de marcar en el medio, ¿no? Por ahí que se tiró al suelo, quitó un par de pelotas Quispe, pero claramente no es una posición que maneje, y era además alejar a un jugador importante en el ataque, que hoy no lo fue, dicho sea de paso, pero que sigue siendo, o que puede llegar a ser importante en el ataque, para que juegue de volante central, cuando dejando a Murrugarra no tendrías que haber hecho ningún cambio en esa posición. En esa posición en Universitario jugaron hoy Quispe, Giving, Barreto y Murrugarra. 4 jugadores para una sola posición. Ahí está la evidencia de lo que fue el error del cambio. Entonces Quispe, que había pasado a jugar ahí, sale, entra Barreto porque se da cuenta con Panucci que era una avenida ese lugar, ¿no? Para Universitario. En este Atlético llegaba con cierta facilidad a esa zona porque ya los de arriba en Universitario no bajaban, que era una decisión arriesgada, pero que tenía que tomarla porque de una u otra forma la U lo que necesitaba era ganar, y si encontraba a Urruti, encontraba a Vilga, encontraba a Novik, encontraba a Azúcar, ya con poco aire o con la decisión en todo caso de no retroceder tanto, sino quedarse para una situación de contra o una mejor situación en ataque, estaba bien, ¿no? Porque a la U le servía ganar y punto, no le servía otra cosa, el empate no le servía. Entonces entra Barreto, y ahí es cuando Universitario tiene 2 oportunidades para ganar el partido. Y podría haberlo ganado Universitario, y creo que hizo el mérito suficiente como para darle vuelta al resultado y terminar sacando 3 puntos que hubiesen sido valiosísimos para el equipo de Carlos Companucci. Pero finalmente la tiene Vilca en 3 oportunidades, ¿no? Porque la primera es un remate de cabeza que pega en el palo, era el gol, era el 3-2, y hubiese sido que la U se mantenga como uno de los candidatos al clausura. Luego en esa misma jugada tiene un remate de derecha que por ahí ya fue un poco más incómodo porque tenía Azúcar y a un defensa por delante. Y en la última quizás del partido encuentra una posibilidad de pase a través de un desmarque hacia adelante y dentro del área, que se termina quedando con poco espacio, achica bien Penny y termina fallando nuevamente Vilca, ¿no? Pero la gran situación de la U fue el cabezazo, ¿no? Hubo una muy buena técnica de cabezazo, pero hoy los cabezazos en la U no estuvieron acertados porque faltó la puntería. Novik falla la posibilidad del 1-1 en el primer tiempo solo frente a Penny, tras un centro de Alberto Quintero. En la primera etapa, antes que acabe el primer tiempo, centro de Quintero, chiquitito, cortito, Novik cabecea y la tira fuera. Entonces hoy no estuvo del lado del cabezazo en Universitario en Novik ni en Vilca, ¿no? ¿Hubiese volteado la U? Sí, hubiese volteado. ¿Hubiese sido justo? No sé si justo, pero hubiese sido un premio a la insistencia, por lo menos, ¿no? El equipo de Companucci de salir y buscarlo y encontrar justamente este premio a partir de lo que fue más que nada la insistencia, más que el juego. Y bueno, falla Vilca estas 3 oportunidades y al final la U se va con un sinsabor. Y lo mismo Alianza Atlético. Alianza Atlético
ya dejó de jugar el partido en cierto momento porque le costaba ahí mucho el aspecto físico por haber jugado desde el minuto 1 con uno menos y trató de resistir, ¿no? Ya era una resistencia en la que Penny además estuvo muy bien.